pasada semana fue un acto importante desde el punto de vista del lenguaje del Teso, Enrique del Teso, presentó aquí un ensayo sobre la importancia que tiene el que utilicemos bien las palabras de cara sobre todo a la derecha y a la ultraderecha, ¿no? Con las mentiras, los fake news y toda esa polarización que existe. Es una persona muy comprometida y que en ese ensayo, que yo recomiendo a todo el mundo que lo tiene que leer y que deberían tenerlo como centro, digamos, los responsables políticos que se dedican efectivamente a orientar a los políticos que van a los actos y además a decir las palabras adecuadas, pero que son fundamentales para efectivamente combatir a la derecha y las mentiras que dicen, ¿no? Bueno, pues este es otro dato también importante y él decía, una de las cosas que dijo aquí el otro día y en el ensayo también lo dice, que las leyes en general no cuestan dinero. Lo que sí cuesta dinero es ponerlas en marcha. Es decir, hospitales, centros de trabajadores de todo tipo, en el caso de los hospitales sabemos, además de médicos, enfermeras, auxiliares, bueno, todo ese mantenimiento, perdón, que no era el mío, pero bueno. Sí, eso, justamente, me recordó que lo tengo que apagar. Bueno, entonces, decía la importancia de este tipo de temas y sobre todo de cómo en Asturias en los últimos años pues se están sacando adelante los presupuestos, que es, digamos, una decisión fundamental en la política y demás, ¿no? Y cómo los impuestos que son tan necesarios para mantener las instituciones, como este hombre también decía, pues es lo fundamental para poder seguir defendiendo la salud, la enseñanza, los centros sociales, los mayores y demás, las residencias, etc. Y en el caso del presupuesto de salud de sanidad del 2023, es el presupuesto mayor que se ha hecho en la historia de la sanidad pública en Asturias, a pesar de haber venido con detrás. Tenemos la pandemia, que todavía está teniendo y bueno, y demás cosas, la guerra, la inflación y demás, pero a pesar de eso justamente hoy nos quiere hablar y nos va a hablar, para eso está hoy aquí Concepción Saavedra, que es la directora gerente del SISPA, ¿no? Y la va a presentar también el Bernabé Fernández González, que es el gerente del área del área sanitaria del Nalón. Y a la derecha o a la izquierda de Bernabé está Pamela Álvarez, que es la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Langreo, ¿no? Y por Cauce-Nalón va a hacer la presentación Amelia, ¿no? Bueno, pues nada, yo le paso la palabra ya a Amelia y que continúe. Vale. Gracias. Bueno, en primer lugar les doy la bienvenida a este acto, en nombre de Cauce del Nalón. Este es un acto organizado por Cauce en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo y la Nueva España. Tenemos con nosotros a Concepción Saavedra Rielo, directora gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, a Bernabé Fernández González, gerente del área sanitaria del Valle del Nalón, y por el Ayuntamiento de Langreo a Pamela Álvarez, concejala de Cultura. Tanto Concepción como Bernabé tienen trayectorias paralelas, aparte de currículums muy merecidos y muy meritorios. Pero es de resaltar que los dos tienen una fuerte implicación con esta zona, con el Valle del Nalón, que los dos han estado en urgencias, en intensivos, que los dos han pertenecido al Comité de Bioética. Y me consta porque me lo informaron, que comparten una preocupación, que es la humanización de la asistencia sanitaria. Eso es una gran preocupación para ellos. Así que aunque la conferencia sea sobre presupuestos del SESPA del 2023, estoy segura de que aquí hoy no solamente se va a hablar de dinero,
Y sin más, ya le paso la palabra a Pamela Álvarez, concejala de Cultura del Ayuntamiento. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Encantada de compartir mesa, en este caso con Amelia, que me ha dado paso, representante de Cauce, con Concepción Saavedra y Bernabé, representantes del área sanitaria, digamos, del Principado de Asturias, y agradecer a Cauce la organización siempre de estas charlas tan interesantes y de invitarnos al Ayuntamiento a participar. En este caso, desde el ámbito municipal, digamos, no tendríamos tampoco gran cosa que aportar a lo que ellos nos van a comentar, más que nada a escuchar lo que ellos nos van a transmitir. Sí, en el caso de la parte, digamos, no correspondiente a la sanidad, pero sí a la salud, porque bueno, nosotros transversalmente en el Ayuntamiento, a través de las diferentes áreas municipales, sí que es algo en lo que podemos contribuir. Pues, por ejemplo, desde el ámbito de la educación, fomentando costumbres saludables entre los más pequeños, también desde otro tipo de ámbitos, pues haciendo lugares para que la gente pueda hacer deporte, para que la gente pueda pasear. También podemos ejercer nuestras funciones que también tienen que ver con salud, pues fomentando entre los jóvenes, haciendo cursos o haciendo actividades que fomenten la salud, que fomenten el deporte, y eso es lo que hacemos desde el ámbito, digamos, municipal. El tema yo creo que es interesantísimo, como bien decía Kiko y decía Amelia. Bueno, en este punto de la vida, si alguien no tenía claro que la salud es lo más importante, pues yo creo que después de haber pasado una pandemia mundial que nos ha afectado tantísimo, yo creo que todos lo tenemos clarísimo. Y en este caso, que se habla del presupuesto, pues como bien decía Kiko, los presupuestos son la manera de materializar y de concretar las políticas que queremos hacer, con lo cual son prácticamente una de las partes más importantes. Lo primero es tener la idea, es tener clara la política que se quiere hacer, pero una segunda parte básica y primordial es dotarse de unos presupuestos que nos permitan llevar a funcionar o llevar a la calle, digamos, estas políticas que queremos hacer. Con lo cual me parece un tema interesantísimo por ambas partes. En primer lugar, por el tema de salud, que como digo, es algo que todo el mundo tenemos claro que es lo más importante, y por la otra parte el tema presupuestario, que es lo que nos permite a nivel político pues llevar a cabo y desarrollar todas las ideas y todas las políticas que queremos hacer para mejorar la vida, para transformar nuestra sociedad, y por tanto es algo básico y primordial. Y nada más, agradecer de nuevo la invitación y cedo la palabra, supongo que a Bernabé, que será la persona siguiente que va a intervenir. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Y perdonadme a veces por la voz, pero bueno, la tengo un poco cascada, ¿eh? Buenas noches a todas y a todos. Gracias a Cauce, gracias al Ayuntamiento de Langreo, gracias a la Nueva España. Y es la segunda vez que tengo que presentar a una persona a la que admiro y respeto. Bueno, sabéis que el tema de la charla de hoy va a ser el presupuesto del SESPA 2023, una apuesta por una inversión de futuro. Yo no voy a hacer un spoiler a nuestra ponente, pero solo quería daros, yo os voy a tutear, quería daros tres datos. El presupuesto para el SESPA de 2023 representa el 35% del presupuesto total de la comunidad autónoma. Supone un incremento del 6,7% con respecto al presupuesto del año 2022. Aproximadamente, si no se equivocan los expertos, este año, para el 2023, está calculada una tasa de IPC media del 4%. Ojalá no se equivoquen, ¿no? Y va a representar un presupuesto para cada asturiano y cada asturiana de 2.133 euros. Probablemente pueda ser el presupuesto per cápita más alto de todas las comunidades autónomas. Lo que ocurre que hay por ahí, bueno, en algunas nos la jugamos por 3 euros, ¿no? Quiere decir esto la importancia que tienen los presupuestos, siempre la han tenido, pero el salto cualitativo que se ha dado este año en el presupuesto. Y en el título de la charla se habla una apuesta que yo entiendo que tiene que ser un compromiso para dar una respuesta, un compromiso para una utilización adecuada de todos nuestros recursos, ¿vale? Y un compromiso por la salud.
por la salud entendida como calidad de vida, porque al final la salud va más allá de la ausencia de enfermedad, ¿no? Entonces tendremos que ir hablando por calidad de vida. Entiendo que es, insisto, un compromiso de este gobierno por dar, y un compromiso por el servicio de salud, por dar una respuesta, por una utilización adecuada, y un compromiso por la calidad de vida de los asturianos y de las asturianas. Un presupuesto que nace en un contexto muy determinado. Eso lo escribí yo. A ver, ¿que funciona este cacharro? En un contexto que los expertos denominan VICA. Si lo quieren buscar en la internet pueden buscar VICA o pueden buscar BUCA. BUCA es el acrónimo, esto es un acrónimo, y la U es por la traducción de la incertidumbre en inglés. Estarán conmigo que la situación actual que tenemos ahora mismo es una situación de volatilidad, con una situación económica muy variable, una situación marcada por la incertidumbre, una situación marcada por la complejidad. Los problemas que tenemos ahora mismo no son problemas que tienen fácil solución, y una situación determinada por la ambigüedad. Lo que parece no es y lo que no es parece, ¿no? Una situación cambiante. Y entonces nos tendremos que preguntar cómo podemos afrontar esta situación ahora mismo, una situación de esta naturaleza, ¿no?, tan compleja. Y yo creo que es básico que tengamos personas, que tengamos profesionales, que tengamos gestores, que tengan una visión de futuro, que tengan el conocimiento y la formación necesaria, que sepan actuar con claridad y de manera rápida, y poniendo en marcha aquellas cuestiones que son necesarias, y que tengamos gestores que sean ágiles en la toma de decisiones. Estos son lo que necesitamos para poder gestionar esos presupuestos, para poder trabajar y dar respuestas y para mejorar la calidad de vida. Y necesitamos gestores que tengan esa capacidad. Y doy fe que hoy tenemos con nosotros a una profesional, a una gestora, a una mujer que creo que cumple con este perfil, ¿vale?, que es la que nos va a hablar de los presupuestos de 2023. Una profesional, una líder positiva, una líder que ha sabido adaptarse a todos los cambios que ha tenido en estos últimos años, una líder competente, con capacidad para afrontar esta situación y para gestionar esos presupuestos, y una líder perseverante. Esa persona es la directora gerente del SESPA, es Concepción Saavedra Rielo. Y nada, yo no me voy a enrollar más y os dejo con Concepción, con Conchita Rielo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos por pasar esta tarde de viernes conmigo para hablar de los presupuestos del 2023 del Servicio de Salud. Gracias a Cauce de Nalón nuevamente, al Ayuntamiento de Langreo, a la Nueva España y al gerente del área sanitaria 8, que cada vez me dice piropos mejores, cada vez que vengo. Bueno, y vamos a hablar del presupuesto del Servicio de Salud para el 2023. Y lo más importante no es hablar de números, es hablar para qué lo vamos a usar y lo que significa para cada uno de nosotros, ¿no?, como ciudadano o ciudadana asturiana. Cuando se negocia un presupuesto, nosotros lo escuchamos por los medios de comunicación, ¿no? Están hablando del presupuesto, ¿no? Y en ese momento pensamos y oímos un rifirrafe político, ¿no?, de los diferentes grupos políticos discutiendo o hablando sobre esos números. Y realmente a veces todo eso nos enmascara la importancia que tiene el presupuesto, el tener un presupuesto para poder hacer cosas, para poder conseguir cosas, ¿no?, para Asturias. Y como siempre, en ese momento y ahora tenemos que pararnos, tenemos que reflexionar
para poder analizar. Es algo que no hacemos habitualmente en este mundo y en esta vida que corremos tanto últimamente, pues tenemos poco tiempo para pararnos y reflexionar, ¿no? Y pensar. Y es lo que os pido para los próximos minutos, ¿no? Que nos paremos, ya que estamos aquí, y reflexionéis conmigo sobre lo que significa un presupuesto. Les voy a explicar un presupuesto que es un compromiso claro con la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Asturias, en definitiva porque nos permite atender a la demanda asistencial con calidad, con seguridad, con innovación, y al mismo tiempo nos obliga, por lo que ha dicho Bernabé, es el 35% del presupuesto de Asturias, nos obliga a ser muy eficaces, ¿no? A ser eficientes presupuestariamente, a saber hacerlo bien, ¿no? Para no malgastar ese presupuesto. Y tengo que decirles que su elaboración ha sido un proceso con complejidad, por varias razones. Todavía estamos en pandemia. Se me olvida hasta a mí. Y tengo que decir que en una entrevista que hice ayer, pues comenté, bueno, ahora que ha pasado la pandemia o que ya estamos menos en pandemia, y no es así. O sea, seguimos en pandemia. La OMS sigue, todavía tiene la declaración de pandemia a nivel mundial, y en Asturias seguimos teniendo casos. Tenemos una situación controlada, o sea, estamos controlados, pero hay casos, hay pacientes ingresados, hay pacientes en UCI, y seguimos vacunando a la población, que yo siempre animo a que se sigan vacunando porque ha sido la herramienta que tuvimos para poder luchar contra esta situación. Pero estamos todavía ahí y sufriendo las consecuencias. La pandemia no solamente afectó a la salud, afectó a temas sociales y a temas económicos, y después de estas 7 ondas epidémicas, eso por supuesto nos ha afectado. Nos ha afectado a todos como sociedad y nos ha afectado también al servicio de salud. Ha sido probablemente el mayor desafío para la salud que hemos vivido, que hemos conocido. Yo creo que desde la gran gripe aquella que hubo, la gripe tan antigua, ¿no?, que recordábamos todos, nunca hemos tenido una situación como esta, y además ha sido una pandemia mediática que se transmitía día a día y que dejó al mundo parado hace 3 años durante mucho tiempo. Y su dimensión ha sido tal que ha obligado a diferentes países a tomar medidas excepcionales. Para situaciones tan complicadas hay que tomar medidas excepcionales, y algunas de ellas han quedado. O sea, dentro de lo que es el servicio de salud, ya no es el servicio de salud que conocíamos antes en el 2019. Hay muchas estructuras que van a continuar, ¿no? Una parte importante de nuestros ingresos van a seguir siendo por la COVID. Vamos a mantener una estructura de diagnóstico y de vigilancia epidemiológica, y vamos a mantener todo lo que es la estructura de la vacunación. Por lo tanto, eso es algo que hay que incorporar al presupuesto de este año y que va a continuar. Y ahora estamos aumentando también la actividad, porque como dije antes, cuando uno vive una situación como esta, los recursos en ese momento, aunque atendiéramos lo urgente o lo no demorable preferente, los recursos humanos, las camas, las vacunas, todo eso hizo que dedicáramos nuestro foco a atender esa situación, y aunque se atendió, como digo, lo urgente o no demorable y preferente, sí ha habido una afectación, por ejemplo, de las listas de espera. Y eso provoca que ahora para este presupuesto, nuestra idea es aumentar la actividad quirúrgica, de consultas, de pruebas, y llegar a la situación previa e incluso mejorarla. Y les hablo del plan de choque para reducir listas de espera, que es un plan imprescindible, pero que conlleva un incremento también de gastos en material y de coste. Y como dije antes, la pandemia no solamente afectó a la salud, también afectó a toda la parte social y económica. Y ha habido una tensión tan alta en los mercados mundiales de productos sanitarios que nos ha influido. Y eso lo ven ustedes habitualmente en su día a día, ¿no? En su día a día, en su cartera, ustedes han visto que ha subido la cesta de la compra, han visto que necesitan gastar más en energía para calentar sus hogares. También han visto que ha mermado nuestra capacidad económica para disfrutar del tiempo libre, y eso mismo que ustedes ven en sus propios domicilios lo vemos nosotros en el servicio de salud. Nosotros tenemos 9 hospitales, tenemos 214 centros de salud y consultorios, y que además desarrollan una ingente actividad. Todo eso tiene que reflejarse también en este presupuesto. Miren, en el 2022, el año pasado,
se realizaron 60.791 intervenciones, casi 500.000 de consultas en los hospitales, de consultas primeras, 1.307.278 consultas sucesivas, revisiones. Y en total se han rozado los 9 millones de consultas atendidas en atención primaria entre los médicos, las enfermeras y los pediatras. Parecen unas cifras increíbles, ¿no? Hablar de 9 millones de consultas en atención primaria en un año y sobre todo si pensamos, reflexionamos que nosotros somos 1 millón de habitantes, ¿no? Eso hace pensar que realmente el servicio de salud está funcionando. Pues eso todo lo hemos tenido en cuenta para los presupuestos. Lo que nos ha afectado la pandemia a nivel de salud con esas nuevas estructuras, lo que nos está costando el día a día a todos y que eso se refleja también en el servicio de salud y esa actividad que estamos realizando a más. Todo lo hemos tenido en cuenta. Y por fin tenemos un presupuesto que como dijo Bernabé, es uno de el presupuesto más alto que hemos tenido en salud en la historia, ¿no? Que son 2.064 millones de euros. Es un 5,40 más que en el año anterior, pero si vamos al 2019, del 2019 a ahora ha subido en un 20% el presupuesto del servicio de salud. Y ahí es cuando empezamos a hablar, ¿no? Empieza el debate que nos dicen, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Es lo adecuado, lo que tenemos que tener en salud? La Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública ha publicado recientemente un análisis comparativo de la inversión sanitaria. Y aquí voy a hacer un parón. A mí no me gusta llamarle gasto sanitario por habitante. Yo creo que es una inversión en salud por ciudadano o ciudadana en Asturias. Estamos invirtiendo en salud, no estamos gastando. Y retomo, según ese estudio que hizo esta plataforma o esa Asociación de la Defensa de la Sanidad Pública, en los presupuestos de 2023, Asturias, País Vasco, Extremadura y Navarra invierten más de 2.000 euros en la salud de cada uno de sus habitantes. Pero Murcia, por ejemplo, Cataluña y la Comunidad de Madrid, menos de 1.600 por habitante. Incluso algunos de estos últimos gastan menos de 1.500 euros por habitante. ¿Y qué nos dice esta Federación de Defensa de la Sanidad Pública? Pues que bastantes territorios del país tienen que mejorar, tienen que aumentar ese esfuerzo inversor en la salud de los ciudadanos para equipararnos a otros países de Europa, a países cercanos, donde esa inversión en salud es todavía mayor. Pero sobre todo señalan la conducta cicatera de algunas comunidades autónomas que año tras año escatiman en la inversión sanitaria provocando inequidades y desigualdades entre los ciudadanos. En Asturias el compromiso es claro, no es palabrería, estamos hablando de hechos. Hemos aprobado, como se ha dicho aquí, los 4 presupuestos regionales en esta última legislatura. El último gracias al apoyo de Izquierda Unida y el Grupo Mixto. ¿Y por qué conseguimos aprobar esos presupuestos en Asturias? Porque son unas cuentas pensadas por y para la gente, para ustedes, para nosotros, para todos y para todas, sin distinción. Nosotros no hacemos desigualdades, nosotros evitamos hacer inequidades entre la población. El incremento del presupuesto de la inversión en salud es necesario, no puede ser de otra manera, y sobre todo si pensamos en Asturias. En Asturias somos la comunidad más envejecida de España. Nosotros atendemos, sobre todo, a personas mayores, personas que tienen más procesos degenerativos, que tienen cronicidad y que requieren un aumento de necesidad de cuidados. Y no solo eso, sino que atendemos en zonas rurales, atendemos en zonas que están muy alejadas de las zonas urbanas y, además de todo eso, tenemos la tecnología más puntera para enfermedades complejas. El nuevo UCA, Cabueñes. Por lo tanto, quienes dicen con retintín que cuesta dinero, queriendo hacer creer que somos ineficientes, hay que decirles, o yo les voy a decir un refrán antiguo y por lo tanto sabio que decía mi abuelo, que siempre me decía, lo barato sale caro. Lo barato sale caro. No se puede ser cicatero con la salud de las personas. Tras la pandemia, si es verdad, el sistema sanitario está tensionado, se resiente.
y ya salen los que yo llamo flautistas de Hamelín, ¿se acuerdan del cuento?, a tocar otras melodías que suenan bien, mejor dicho, se venden bien, pero nunca, escuchen, nunca van a ser mejor de lo que tenemos. Nuestra labor no consiste en estar en contra de la sanidad privada. Como bien dice la Ley de Salud del Principado de Asturias, la sanidad privada es complementaria y subsidiaria a la sanidad pública. Pero bien, hay quien ha aprovechado esta tensión que está en el mundo sanitario y que ha provocado la pandemia para vender un producto, su producto. Y se puede definir en seguros en los cuales hay que leer con mucho cuidado la letra pequeña. Pongámonos en el caso de Asturias. Nosotros tenemos 2.064 euros por habitante al año. Si lo repartimos en mensualidades, nosotros, pongámonos que lo pagamos 172 euros al mes por nuestro seguro de salud. Un seguro que nos da atención sanitaria las 24 horas al día, los 365 días al año, con los profesionales más cualificados, con la tecnología más avanzada. Incluimos la atención oncológica con los últimos tratamientos, trasplantes, código ictus, código corazón, atención domiciliaria, atención paliativa, y puedo seguir y seguir y seguir. Nadie da tanto, y casi nadie de nosotros podría pagarse en caso de necesidad toda esa cobertura, ni hipotecándose, como saben que ocurre en otros países donde no existe este modelo y la gente puede llegar a tener que hipotecarse o vender su casa para poder pagarse un tratamiento oncológico. Ningún seguro privado puede dar la cobertura que da el sistema público de salud y, sobre todo, seamos realistas, el tipo de paciente que atendemos, el que dijimos antes, esas personas mayores que requieren muchos cuidados, medicación, urgencias, atención domiciliaria, estos pacientes, que seremos nosotros en un futuro, no les interesan a los seguros privados porque no es un buen negocio. Cuando el valor de una empresa de salud no es la propia salud o el bienestar de los ciudadanos, sino que se empieza a hablar de ganancias, se empieza a hablar de beneficio, se empieza a hablar de ahorro, no vamos por buen camino. Miren, tenemos un modelo que funciona, que incluso es la envidia de muchos otros países, y tenemos que defender la sanidad pública asturiana. Y eso se consigue en un esfuerzo solidario que se llama presupuesto, aprobando esos presupuestos. Y les voy a contar ese presupuesto. Bueno, espero no ser muy pesada, porque cuando uno habla de números fríos y empieza a hablar de datos, probablemente nos perdemos. Voy a intentar hablar un poco de lo que significan esos datos, ¿no? Y el presupuesto de salud de este año, si sobre todo se caracteriza por algo, se caracteriza por dos partes. No sé si va a funcionar el micrófono. Sí funciona. Se caracteriza por dos partes. El capítulo, o sea, la parte del presupuesto en la cual hablamos de los recursos humanos de los profesionales y de la inversión. El 48% del presupuesto del servicio de salud es para los profesionales, que son 977 millones. Y para la inversión son 36,8 millones. Realmente, me diréis, no es tanto como el otro, ¿no? Pero es que es la mayor inversión de la historia en nuestro servicio de salud. Y antes de seguir por ese camino de los profesionales y de la inversión, os voy a hablar del resto del presupuesto, de los otros dos capítulos del presupuesto de salud. Uno que llamamos bienes corrientes y servicios, que son 650 millones. Les voy a hablar solamente de tres cosas que entran dentro de esto. Tres cosas que son la mayor parte de esos 650 millones. Uno son 209 millones, la partida más importante, que es la compra de fármacos de dispensación hospitalaria. Cada vez aparecen fármacos mejores, más innovadores, más seguros, pero también más caros. Y son esos que no se dan en las farmacias, se dan en el hospital. Y estamos hablando de miles de euros por tratamiento. Otro capítulo que también va a aumentar en este presupuesto son las vacunas. Las vacunas, porque, como sabéis, tenemos varias vacunas de la gripe, pero también va a aumentar porque en el calendario vacunal infantil, la vacuna del meningococo, ¿se acuerdan? Esa vacuna que muchas madres y padres iban a buscar a la farmacia y luego iban al centro de salud a ver si alguien se lo ponía, pues esa vacuna entra en el Principado de Asturias en el calendario vacunal. O sea, ya los niños de Asturias todos se van a vacunar, ¿no? Evitamos las inequidades.
y también la vacuna del herpes, que hasta ahora eran niñas, y a partir de este año vamos a empezar a vacunar a niños de 10 y 12 años que los cumplan en el 2023. Y por último, otro capítulo también importante es el transporte sanitario. Son 27,5 millones y esta red va a crecer, creció. En enero comenzamos con una nueva ambulancia de soporte vital básico en la zona de Riondas, pero es que la semana del 13 de febrero comienza una ambulancia de soporte vital también básico que empieza aquí, en el área sanitaria 8, que estará en La Felguera, y que yo creo que con eso, con todo lo que tenemos y eso que vamos a aportar este año, la de Riondas y la de Langreo, cerramos la red de transporte urgente del servicio de salud. Y hay otro capítulo, aparte de este, que se llama el capítulo de transferencias corrientes. Si le digo eso, probablemente le suena chino, pero si le digo que esto es la receta, el gasto en receta, lo que nos dan los médicos de atención primaria cuando vamos allí a consultar, y que son 398,5 millones. Quiero que se queden con esta cifra, porque cuando vamos a esos cajones que tenemos en casa, que tenemos llenos de medicamentos, o cuando vamos a la farmacia y nos dicen, oye, llévate también esta caja, no, yo tengo en casa, no, pero llévate también por si acaso. Cada una de esas envases, en su totalidad, de todos los asturianos, son 398,5 millones. Hay que también pensar, porque el presupuesto, que lo venía hablando con Kiko, es una responsabilidad, es un compromiso de todos, porque todos estamos detrás de ese presupuesto, pero también es una responsabilidad de todos, ¿no? Y en el caso de la receta, nosotros estamos intentando, con los médicos de primaria, con los farmacéuticos, pues que se haga un uso adecuado, ¿no?, de la medicación, pero también está la responsabilidad de cada uno de nosotros. Estos son los dos capítulos, aparte de lo que contaba antes, ¿no? Pero lo que realmente crece y es importante en este presupuesto, como dije antes, es nuestros profesionales, ¿no? Nosotros tenemos una memoria muy frágil, ¿no? Pasa el tiempo, nos olvidamos, bueno, casi nos hemos olvidado de la pandemia, quiere decir que tenemos una memoria bastante frágil, pero hace 3 años, el 14 de marzo, este 14 de marzo se cumplen 3 años, que si lo miramos en el timeline de la historia es nada, es ayer, ¿no? Pues vivimos una pandemia y vosotros, la población, algo que agradecemos muchísimo, salíais a las 8 de la tarde a aplaudir no solo a los profesionales sanitarios, a todos aquellos profesionales que estuvieron en primera línea y gracias a ellos pues salimos adelante, ¿no?, en todo lo básico. Yo me recuerdo, yo estaba en el servicio de salud, claro, yo sí me dejaban circular por la carretera y llegar a mi trabajo y estábamos allí mañana y tarde y recuerdo que un día coincidió salir del trabajo del servicio de salud y la gente salir a las ventanas a aplaudir. La verdad que te emocionaba y agradecías muchísimo, ¿no?, el apoyo que la población te daba en ese momento. Pero después de ese reconocimiento, cuando nos dimos cuenta de la importancia que tienen el servicio de salud, pero sobre todo sus profesionales, que en esos momentos de incertidumbre estaban allí y nos protegían y nos daban la posibilidad de que si estábamos malos nos iban a atender. Y que éramos afortunados, ¿no?, por tener un sistema con unos profesionales como esos. Y que era importante cuidarlos. Y yo creo que la memoria no puede ser frágil. Y por eso esta parte del presupuesto es importante y es mayor porque tiene que ser también para cuidar a nuestros profesionales. ¿Y qué estamos haciendo con y para los profesionales? Bueno, hemos hecho un enorme esfuerzo en el servicio de salud para fidelizar, estabilizar y consolidar la plantilla. Saben que al principio, en enero, hemos aumentado la plantilla orgánica, bueno, al 31 de diciembre hemos aumentado la plantilla orgánica y hemos aumentado en 2.165 plazas en el servicio de salud. Realmente eran profesionales que ya estaban en el servicio de salud, eran eventuales. Y lo que hicimos fue, todos esos eventuales que trabajaban constantemente en el servicio de salud porque eran estructurales, los convertimos en interinos. Eso significa una estabilidad muchísimo mayor para esos profesionales, ¿no? Y al mismo tiempo, en un momento de déficit, como estamos viviendo de profesionales, y lo voy a repetir por qué tenemos ese déficit, porque creo que es importante, como digo, tener memoria. Hace unos años, cuando había un gobierno del PP, y es así, decidió, dentro de unas medidas de ahorro,
que se hicieron en el ámbito sanitario, disminuir el número de profesionales que se formaban en el servicio de salud, el número de especialistas en formación. En Asturias disminuyó al 50% las unidades docentes. Dejó de haber formación en Cangas de Narcea, en Jarreo, en Arriondas y en Mieres. Esos son muchísimos profesionales que dejaron de formarse y que ahora no están, y que son la causa de que en este momento haya ese déficit de profesionales. En Asturias nunca estuvimos de acuerdo. Nunca estuvimos de acuerdo no solo por el número, sino porque creemos que los médicos de familia donde mejor se pueden formar precisamente es en esas zonas rurales, en esas zonas periféricas. Tú cuando te formas en una zona urbana, en un gran hospital, tienes a muchos otros especialistas de otras especialidades allí y te quitan las cosas para hacer. En cambio, tú si estás en Langreo o en Mieres, el residente eres tú. El especialista en formación eres el médico de familia y es la mejor oportunidad para aprender. De todas maneras, conseguimos recuperarlo, lo recuperamos cuando estaba de ministra María Luisa Carcedo y ahora mismo pues tenemos a un número importante de residentes en formación, precisamente es parte de este presupuesto. Lo que pasa es que una persona que empieza una especialidad como medicina familiar y comunitaria tarda 4 años en ser especialista. Entonces empezaremos a notar el efecto este año ya un poco y el año que viene ya empezaremos a notar una salida de especialistas de forma continuada. Pero aparte de estas 2.165 plazas estructurales, de aumentar las plazas de especialistas en formación, saben que hemos empezado también una OPE que es de estabilización, que nos obligan además, ¿no? Pero es verdad que en diciembre sacamos unas plazas para que luego esos interinos que ahora hemos creado se conviertan en fijos. De manera que la estabilidad del servicio de salud va a ser altísima. Tendremos un tanto por ciento de temporalidad, muy bajo. Y todas estas medidas atraen a profesionales. Solamente decirlos que al crear esas 2.165 plazas de interinos, ahora que tuvimos que llamar a final de enero, conseguimos 15 profesionales de otras comunidades autónomas que han venido a Asturias, porque les dábamos una estabilidad muchísimo mayor de la que tenía en la comunidad de la que venía. Además, en 2023, además de todo esto, vamos a seguir con la carrera y desarrollo profesional que empezamos el año pasado y seguiremos este año. Vamos a seguir con la creación de las nuevas categorías, con las especialistas enfermeras, con los técnicos de farmacia, con los informáticos y además saben que estamos negociando con las organizaciones sindicales en este momento para mejorar determinadas retribuciones, ¿no?, que tienen nuestros profesionales. Probablemente la semana que viene empezaremos nuevamente esa negociación y hablaremos de muchas cosas, de la hora de guardia, de la gente de más de 55 años que dejan de hacer guardias y que tienen que compensar con alguna tarde, hablaremos de la turnicidad, hablaremos de muchos temas con las organizaciones sindicales y seguramente llegaremos a un acuerdo. Bueno, aparte de los profesionales, les decía que otra parte importante del presupuesto que tenemos en el 2023 es la inversión. Tenemos la mayor inversión que hemos tenido nunca en el servicio de salud. He de decir que esa inversión permite incorporar nuevas tecnologías sanitarias y también de los sistemas de información y que aportan valor al proceso asistencial y que dan también un valor añadido para los profesionales, pero también para los usuarios y para los pacientes. Y eso se lo debemos a los fondos europeos. Han salido un montón después de la pandemia de fondos europeos y si sabemos aprovecharlos, pues podemos acometer proyectos fundamentales de digitalización y de renovación tecnológica de equipamientos sanitarios. Uno de ellos fue el portal Miras tu Salud, que presentamos hace poco. Es un portal, no sé si lo conocen, en el cual uno puede comunicarse directamente con el servicio de salud. Tú entras ahí, es verdad que para entrar necesitas una clave o necesitas un DNI electrónico porque son datos los que contienen que son tus datos de salud, o sea, son de alta seguridad. No puede entrar cualquiera con cualquier clave, ¿no? Pero si consiguen entrar con el DNI electrónico o la clave, ahí tienen todos sus informes. Los informes de urgencias, de consultas, los informes de ingresos, tienen su analítica, tienen sus pruebas radiológicas, incluso pueden verlas antes que el propio facultativo, quiero decir, inmediatamente eso queda en la página del paciente. Se puede pedir cita, como hacíamos hasta ahora de primaria, se pueden conocer las citas de hospital y
La idea es que este portal, que va a ir creciendo a lo largo del año 2023 con determinadas mejoras, se va a intentar o se va a conseguir que todos los trámites burocráticos que tengan que hacer los usuarios con el servicio de salud se haga a través de este portal, de Mi Astur Salud. De momento tenemos 20.600 personas que han entrado y que hacen sus trámites a través de este portal, y yo les invito a que lo intenten, No es complicado obtener la clave, pero una vez que se tiene no es tan complicado. ¿Qué más cosas haremos con esta inversión en el 2023? Bueno, vamos a cambiar todas las salas de radiología digital de todos los hospitales. Empezaremos con la cirugía robótica en el Luca y en Cabuelles. Es una cirugía mucho más minuciosa, que consigue hacer unas intervenciones con muchas más seguras, porque producen menos complicaciones, ¿no? Al hacerlo tan microscópicamente causa menos daño alrededor esa intervención quirúrgica, y la recuperación es mucho más rápida. Seguiremos adquiriendo todo lo que es alta tecnología del plan INVEAT. Saben que hemos comprado, o estamos en ello, 16 aparatos de alta tecnología. Con ello me refiero a escáneres, a resonancias, angiografías, salas de hemodinámica PECTAC. Ya hemos colocado 4 en este año 2022 y los demás están pendientes de llegar en el 23, pero supongo eso va a aumentar de forma importante la capacidad resolutiva del servicio de salud. Trabajaremos en cosas más pequeñas. Vamos a intentar mejorar el Hospital Monte Naranco, ¿no? Toda la parte de farmacia, haciendo un sistema de dispensación semiautomática de medicamentos en dosis unitarias. También vamos a mejorar esa dispensación automática de farmacia en los servicios de urgencias de Cabuelles, del Hospital San Agustín y del de aquí, del Hospital Valle del Nalón. Y vamos a renovar mucha monitorización, tanto de Luca como del Álvarez Builla, como también del Hospital Valle del Nalón, ¿no? Donde se va a poner una central de monitorización. Este año concluiremos también la implantación de la nueva historia de atención primaria, de la ECAP. Es algo que hemos hecho durante estos años, poco a poco, y pensarán, ¿cuál es la importancia de cambiar la historia en atención primaria? Bueno, pues hasta ahora, cuando uno iba a un centro de salud, cada centro de salud tenía su propio servidor. Entonces la historia quedaba ahí. Si usted iba a un centro de salud y luego iba a otro, el médico no podía ver su historia en el otro centro de salud. Con esta historia, que es la ECAP, es un servidor único, de manera que tú vas a cualquier centro de salud y tu historia es la misma, y cualquier médico o enfermera que trabaje en tu historia puede escribir y lo puede ver cualquier otro que te vea a nivel de Asturias, ¿no? Por lo tanto, es muy importante. Vamos a colocar pase y espera en centros de salud grandes urbanos y también aquí en Langreo. El pase y espera es lo que ven cuando entran en el UCA, que colocan la tarjeta y le indica a dónde tiene que ir con la consulta. Lo vamos también a situar en primaria. Y luego vamos a invertir 4,8 millones en equipamiento para primaria, en ecógrafos, dermatoscopios, retinógrafos, espirómetros, tonómetros. Ya va a haber una inversión muy importante en atención primaria, con la idea de que haya una mayor resolución también por parte de atención primaria. Vamos a trabajar en lo que nos falta en el sistema de información. Todavía tenemos cosas en papel, como el consentimiento informado, y vamos a introducirlo también dentro de lo que sería la historia clínica electrónica. Y por último, estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso, que le llamamos Proyecto Cuélebre, que es un proyecto a 3-4 años. Empezamos este año y lo que hace es recoger todos los datos sanitarios, que tenemos muchísimos en el servicio de salud, estructurarlo y sacar información. Es lo que se llama un Big Data, ¿no? Lo oiréis, ¿no? Que es un Big Data, en este caso de salud, que te permitiría saber exactamente todo lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, y te permitiría evaluar y analizar los resultados en salud reales de la población asturiana. Bueno, no se trata, a pesar de esto de hablar de Big Data, no se trata de ideas futuribles, sino de proyectos que ya están en marcha y que consolidan un sistema público de calidad, eficaz y eficiente al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que hay rigor en este presupuesto, pero nunca debemos de perder la perspectiva del retrovisor. Venimos de la mayor, como ya dije antes, prueba de estrés que puede soportar un sistema sanitario, como es una pandemia, y sinceramente, creo que lo hicimos bien. La inmensa mayoría de nuestra sociedad, con nosotros, hizo equipo con los profesionales, y yo creo que Asturias lo hizo bien.
Aún así, ese estrés, usando todos nuestros recursos, lo que os conté antes, los profesionales, las camas de hospitalización, las plantas de hospitalización para pacientes COVID, las plantas de UCI, el personal que dedicábamos a la campaña de vacunación, hicimos una campaña de vacunación poblacional de toda la población en un tiempo récord, hizo que nuestros recursos fueran para allí, y por eso voy a hablar ahora de las listas de espera, porque como ocurrió en toda España, en Asturias también se vieron afectadas las listas de espera, ¿no? Es cierto que intentamos hacer la mayor actividad posible. En ningún momento dejamos de hacer actividad programada, pero hubo momentos con esas ondas pandémicas en que era muy complicado porque no teníamos para todo, ¿no? Y por eso otra de las líneas prioritarias de este presupuesto es ese, mejorar los tiempos de atención de las intervenciones quirúrgicas, de las consultas y de las pruebas, optimizando al máximo posible los recursos que tenemos de mañana, pero también abriendo nuestros dispositivos sanitarios por la tarde, ¿no? Haciendo programas especiales de tarde y hablando también con los concertados de la red hospitalaria pública para hacer derivaciones. Esto supone en el presupuesto 12,7 millones más para ese plan de choque que está en marcha. Otra línea prioritaria es la salud mental. Destinamos en este presupuesto 83,5 millones de euros y es el inicio de ese plan de salud mental que estamos ahora mismo ya finalizando, que es el plan de salud mental 2023-2030, y que nos da una visión más allá de lo que es la salud mental, mezclándola con la salud pública. Hay que decir que nosotros en salud mental hemos sido referente en España, debido al modelo comunitario que siempre hemos tenido en Asturias, y que la idea es que eso siga siendo así y vaya más, ¿no? En ese nuevo plan de salud mental que tenemos hasta el 2030, tiene especial relevancia una consecuencia de la pandemia, que es la preocupación que tenemos por las consultas que están aumentando, sobre todo en la población infanto-juvenil. Queramos o no, lo que ha ocurrido, aparte de nuestra vida, que es más apurada o más rápida o más globalizada, lo que ha ocurrido durante estos años ha afectado a nuestra población y, por lo que estamos viendo de las consultas que recibimos, ha afectado a la población infanto-juvenil. Y es algo preocupante, ¿no? Entonces, es una de las prioridades también de este presupuesto, junto con una de las lacras que tenemos, que es la prevención del suicidio, ¿no? Somos una de las comunidades con un mayor número de suicidios y creemos que tiene que haber un plan regional del suicidio en que no solo esté salud, en esa decisión que puede tomar una persona y que a nosotros nos parece imposible, afectan muchas más cosas que la salud, por lo tanto es un tema de gobierno, ¿no? De todas las consejerías para conseguir que eso mejore. Y ya por último seguimos apostando por el fortalecimiento de la atención primaria. La atención primaria en este presupuesto tiene el 28,03% del presupuesto total, 578 millones de euros y, muy importante, el 25,71% de ese capítulo de profesionales se dedica a la atención primaria. Somos la segunda comunidad en inversión en atención primaria por detrás de Extremadura. Lo decía antes, no son solo números, hay un objetivo detrás de cada partida y siempre para fortalecer el sistema público de salud. Miren, recientemente también en los medios, lo habrán leído o visto o escuchado, hemos alcanzado un acuerdo mayoritario con los sindicatos. Tardamos, estuvimos varios días mañana y tarde, pero al final conseguimos que el 82% de las organizaciones sindicales del ámbito sanitario apoyaran en este acuerdo al servicio de salud. Era algo muy esperado y muy necesitado. Era la reorganización de la atención continuada de atención primaria. ¿Eso qué significa? Significa que a veces tan importante como la parte de presupuesto está la organización, ¿no? El organizar a nuestros profesionales. Pero además equiparamos a un colectivo, que era el colectivo SAC, del Servicio de Atención Continuada, que debido a la historia de estos presupuestos nunca o no tenía la misma retribución que el resto de profesionales de urgencias de primaria. En este caso los hemos equiparado, pero además hemos creado un complemento retributivo, que es una autocobertura. ¿Por qué es? Porque por ese déficit de profesionales que comentamos antes, que es más llamativo, mucho más en atención primaria, a veces cada uno tiene su cartelera, tiene lo que tiene que hacer, pero surgen incidencias. Surgen incidencias porque un compañero se pone malo,
o bueno, cualquier situación que hace que yo tenga que hacer un trabajo extraordinario. O sea, aparte de lo que yo tengo previsto, lo que tengo que hacer en mi mes, yo tengo que trabajar más. Entonces se ha creado un complemento en los cuales, bueno, se les compensa por ese exceso en su jornada. Ha sido un acuerdo bien valorado, yo creo, por atención primaria, y creo que además eso va a permitir que haya una mejor respuesta y que haya una mejor atención en el usuario, que en definitiva es lo que nos preocupa, ¿no? O lo que queremos mejorar con este presupuesto. Y ya voy llegando al final, ¿no? Compartiendo una esperanza. Cuando nuestros nietos o incluso bisnietos estudien estos años que acabamos de vivir, la pandemia de la COVID-19, estoy segura que estará en los libros de historia, ¿no? Seguro que se contará como un hecho excepcional, pero también como un cambio en nuestra forma de ver muchas de las cosas que nos rodean, incluso, y lo estamos notando, de cómo nos relacionamos. Pero también espero que en ese libro de historia estudien el valor y la importancia de tener un sistema sanitario público como el que tenemos, porque sin él las cifras de pérdidas de vida hubieran sido insoportables, hubieran sido peores, como lo fueron, como decía antes, hace un siglo, las de la llamada gripe española, que diezmó poblaciones enteras. Y el mundo ha cambiado porque también ha cambiado su sistema sanitario. Al inicio de esta charla les invité a pararse conmigo para reflexionar, y me alegra que sigan aquí, escuchándome, y después de todo lo argumentado, con datos y explicaciones, me atrevo a concluir y concluyo que las cuentas de salud son un presupuesto realista e innovador y que responde a las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos asturianos. Con este presupuesto seguimos demostrando, como sociedad, el compromiso en Asturias por una sanidad pública, universal, de calidad, y recuerden, de calidad, nunca de caridad. No volvamos a aquella situación donde cuando hablábamos de salud, hablábamos de beneficencia. Nosotros queremos un sistema sanitario público universal y de calidad. Muchísimas gracias. Y si tienen cualquier duda o cuestión, me atrevo yo, Amelia. Vale. No, voy a decir lo mismo, que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, mire, ahí atrás el señor. Buenas tardes, señora directora, a usted y a la mesa que vamos a ver. Voy a empezar con una pequeña anécdota. Yo soy de aquí de La Merego, soy una persona ya mayor, jubilada, y estoy en todos estos foros y demás, y en los sindicatos, y sé muy bien cómo va la cosa. Vamos a ver. La anécdota es la siguiente. Hace cuestión de un mes y medio me encuentro con un amigo de trabajo que hacía tiempo que no lo veía, y coño, nos saludamos en una sidrería tomando una botella de sidra, y lo veo emocionarse de tal forma que le digo, ¿qué te ocurre? Que falleció mi mujer. Dije yo, me cago en la mar, ¿no? Bueno, lo siento en el alma, dice el hombre, lo que más pena me da es que estaba pendiente de una consulta y me acaban de llevar la semana pasada para que fuese a dicha consulta, y ya les tuve que decir mi hija y yo que había fallecido. La verdad es que fue un golpe bastante duro y es que sucedería. Yo, señora directora del SEPA, me alegro que usted mencione bien que en el año que entre, este año que entró, el 2023, que tengamos unos presupuestos, como bien atizó y aclaró bien de la cosa respecto a la sanidad. Pero si no funciona el modelo que usted acaba de mencionar, que sí funciona el modelo, es igual que haya más o menos dinero, señora directora. Nosotros, las personas mayores, yo sé que es en todo el país y parte de Europa, que el problema de la sanidad, pero nosotros hemos estado en primera línea de Europa en cuanto a sanidad y mejoras sustanciales, tanto en el trato de hospitalario, en el trato de médicos, en la primaria, en todos los sitios.
y ahora desde luego estamos por la cola. Por eso a mí me congratula de que usted diga que ese es uno de los presupuestos más importantes que hubo hasta la fecha en 2023. Pero mire, aparte de eso, la mayoría de los medicamentos que se nos recetan se va a la farmacia y hay que posar el grano allí, señora directora. Yo no sé si eso le incumbe a usted o es diferente al INSAM. Yo el otro día, como anécdota, yo soy un simple pensionista, pero llegó una señora a la farmacia y yo estaba para retirar unos fármacos y resulta que le dice la farmacéutica a la buena señora, tiene que pagar Lourdes, se llamaba la señora, 19 euros. Dice, ¿cómo? Ay, no. ¿Qué va? Tengo un hijo en paro y no me encuentro bien económicamente, todo y tal. Y yo, que no soy ningún ricachón ni soy nada, le dije, dele los medicamentos a la señora que se los pago yo. Conclusión, coincidió, yo no lo voy a hacer en todos los sitios porque soy un simple pensionista, pero quiero decir, aquella buena señora se marchaba para su casa sin los medicamentos. Ese es un problema grave. Yo tengo a mi mujer con un tratamiento desde hace bastante tiempo y voy a la farmacia y cada vez que voy a la farmacia tengo que posar allí unos 48 euros, porque no entran en la seguridad social. Bien. Yo tengo a la mujer, tenía una cita, estuve esperando 16 meses para una cita de neurología. 16 meses. Y la semana pasada, hace aproximadamente 15 días que fui a la cita y la trataron, y como siempre, un tratamiento a largo plazo y abonarlo. Pero lo más curioso de todo, señora directora, es que me citaron para la próxima cita en junio del 2024, año y medio. Seguramente que va a ocurrir, ojalá no, lo que el compañero me encontré con él y dice, estuve esperando tanto, llaman a mi mujer, pero ya falleció. ¿Usted cree que se puede citar a un paciente que no se encuentra bien año y medio a la vista? Pues yo me tuve que, en estos 16 meses anteriores, me tuve que gastar un montón de dinero a la empresa privada, que no es mi, pero bueno, antes de que se muera tengo que tomar esas actitudes. Conclusión, espero que me alegro de sus palabras y de las del señor Bernabé respecto a que va mejorando y que el presupuesto es bueno. Me alegro que así sea, porque si no es así, los mayores lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Gracias, señora directora. Bien. Le voy a decir una cosa. Sin presupuesto, por mucho que usted me diga, sin presupuesto, si no funciona, da igual, con presupuesto, sin presupuesto sí que no vamos a ningún lado. Este presupuesto se compromete, como le dije antes, con el sistema sanitario público y con que funcione. Sí es cierto que hemos tenido una época complicada para todos. Es cierto, y lo he reconocido, que ha habido un aumento de las listas de espera, pero también es cierto que en este momento, desde que la onda pandémica, que fue la última en abril y marzo, marzo-abril se terminó, estamos trabajando, realizando la mayor actividad, incluso más actividad que en el año 2019. Nuestros profesionales están haciendo más actividad que antes de la pandemia. Y eso es porque somos conscientes de que tenemos que recuperar las cifras, no del 2019, sino mejores de las del 2019. Y para que eso funcione, necesitamos un presupuesto. Y por eso hay un compromiso del Gobierno en que sea el mayor presupuesto que hubo nunca. Porque somos conscientes de la consecuencia de la pandemia. Somos conscientes de que tenemos que aumentar esa actividad. Y por lo tanto, estamos orgullosos de poder sacar este presupuesto para que la sanidad pública asturiana funcione mejor. Son varias preguntas las que me hizo. En cuanto a los medicamentos, que dice, vamos a la farmacia y hay personas. Pues mire, yo sinceramente lo lamento. Hay una serie de cuando una persona está jubilada no tiene que pagar esa cantidad de dinero, y cuando no está jubilada podemos encontrarnos ahora mismo, precisamente también como consecuencia de esas, no solo de la salud de la pandemia, sino también de esas consecuencias sociales y económicas, pues sí es verdad que podemos encontrarnos con personas que lo pueden estar pasando mal. Hay posibilidad de, según lo que usted gane o deje de ganar, incluso también de unas posibles ayudas. No sé esa señora si ha
valorado, bueno, acercarse pues a la trabajadora social del centro de salud que hay en todos los centros de salud y hablar de su situación y ver un poco si podemos ayudarla, e incluso si podemos ayudarla, porque a veces es verdad que los medicamentos nuevos o los medicamentos que aparecen a veces son muy caros y sí podemos buscar una alternativa. Yo he visto a compañeros míos profesionales de atención primaria que han vivido esas situaciones, porque otra cosa, su médico de atención primaria también tiene que ser consciente de esa situación. ¿Para qué? Pues para ayudar, para buscar una alternativa terapéutica, para ver qué podemos hacer, para que vaya la trabajadora social y le busque una situación, una ayuda a la situación que está viviendo. O sea, podemos darle herramientas para que esa persona pueda tomar su medicación, ¿no? Y eso es lo que esperamos. Y en cuanto a lo que me dice de que sí, tuve que acudir a la sanidad privada, lo lamento, sinceramente. Creo que estamos mejorando, y así lo creo porque ahí están las listas de espera, estamos mejorando. No hemos llegado todavía al 2019, pero yo creo que en estos primeros 6 meses del año, con la actividad que estamos realizando, va a mejorar y mucho, digamos, ese tiempo de espera, porque a mí realmente no me preocupa cuánta gente, o a veces dicen, bueno, hay tanta gente esperando en la lista de espera. Bueno, es normal. Nosotros somos Asturias, como le dije antes, un 30% de nuestra población tiene más de 65 años. Con los años tenemos más problemas de salud, tenemos más cronicidad. Entonces es normal que la gente pues se opere de cataratas, de prótesis de cadera, de prótesis de rodilla y que vayamos más al médico y que entonces haya más lista de espera. Lo que me preocupa es el tiempo de atención, el tiempo en que tardamos en ver a esos pacientes. Es lo que me preocupa. De todas maneras, aquí hay... No son, o sea, el contacto con el servicio de salud no es un contacto puntual. No es que yo vaya al neumólogo, al neurólogo y me vea. No, es que yo tengo un médico de primaria que hace un seguimiento constante de lo que a mí me puede pasar, que es el médico que me ha mandado a ese especialista. Y en el caso de que yo tenga un problema urgente, yo tengo un servicio de urgencias de primaria o de hospital que me puede atender. Por lo tanto, en cualquier momento, el servicio de salud le puede dar una respuesta. ¿De acuerdo? Y luego las demoras no son igual en una primera consulta, que tiene usted razón, que en una revisión. Una vez que usted ve a un paciente, le pone un tratamiento, la cuestión es que es el propio especialista el que dice cuándo le va a ver a posteriori. Pueden ser 6 meses, puede ser 1 año, puede ser 1 año y medio, en función de lo que usted tenga como diagnóstico. Pero mientras tanto, su médico de atención primaria lo sigue viendo y hace un seguimiento, y si ve que es necesario, que tienen que verlo antes, pues solicitará una cita antes, ¿no? Y no estoy no estoy diciendo que ahora mismo el servicio de salud esté al 100%, porque yo mismo he dicho que estamos en una situación que tenemos que mejorar, ¿vale? Ahí atrás. Un chico ahí atrás solicitó. Hola, yo soy José Luis Partiaga Alonso, soy pediatra en el Centro de Salud de La Viana. Y tengo que decir que el discurso que acabas de dar ahora pues, es bonito, es creíble. No te voy a hacer ninguna pregunta, solo voy a decir dos o tres impresiones. No necesito hacerte preguntas. Entonces, quería saludar también a Saavedra, que no sé si lo conocen en el resto de al doctor Saavedra, que está aquí, que puede estar en otro lado de la mesa, porque fue director médico hasta el otro día. Y bueno, un saludo. Entonces, yo creo que a la hora de presentar el presupuesto que se está presentando, yo pienso que se podría explicar de otra manera, no de la manera triunfalista como yo creo que se acaba de explicar, que más o menos dando a decir que el presupuesto de sanidad no es del gobierno, sino del partido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso es un error a medio o largo plazo, porque el sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud es de todos, independientemente del partido que haya. Yo creo que eso es no sé cómo llamarlo, ¿no?
un error que no sé si es porque ya estamos en época preelectoral, que yo creo que no, pero bueno. Eso creo que es una cosa que hay que pulir, ¿no? A pesar de que da gusto oíros hablar, a la mesa da gusto oíros hablar, ¿no? Habláis muy bien, bastante mejor de lo que yo sé, de lo que yo puedo hacer. Otra cosa de las que quiero contar, o de las que quiero comentar en relación al discurso, es en relación en la cosa esta de los que si hay pocos médicos, que es porque un gobierno de otro color decidió unilateralmente bajar el número de formación MIR. Yo estoy seguro que eso no fue así. Porque cuando se hacen las previsiones de MIR, hay un instituto y hay un Ministerio de Sanidad, que hay unos técnicos, que saca las plazas, calcula las plazas que se van a perder o que se van a ganar en el servicio de salud. Entonces, estoy seguro de que eso no es verdad. Ya lo digo ya desde... No porque lo haya investigado, sino porque yo creo en el sistema, básicamente, ¿no? Más cosas, ¿no? Que no... por decir algo, ¿no? Que si el presupuesto en sanidad es más grande que el de otras regiones, la verdad que me dio la pista comparándolo con Murcia, porque en Murcia debe ser el único sitio de España donde nacen críos. Entonces la población de Murcia es mayormente de chiquillos y el gasto que tienes en los críos es bastante menor que el gasto que tienes en las personas mayores. Quiero decir, que este gasto suplementario bueno, no lo voy a llamar suplementario, este gasto que se hace más en relación a la comunidad nuestra, en relación a otras comunidades, como Madrid, que Madrid también, el crecimiento de Madrid, de juventud, la primera población de Madrid es totalmente diferente a la que tenemos aquí. Entonces eso es engañoso. Quiero decir, muchas partes del discurso son como poco puedo llamarlas ambivalentes, ¿no? Y después la realidad que tenemos, en la realidad del día a día es la que decía este señor, ¿no? Y la realidad del día a día es la que sabe el gerente y la que sabe el exdirector médico, ¿no? En el centro de salud mío, que se supone que son 6 médicos, a lo largo de este año lo normal era cobrar 3 o 4 médicos. Porque uno sale de guardia, con lo cual ya te quedas 5, más otro no está, y otro día que te falla otro porque tiene que hacer cualquier cosa, te quedas en 3 médicos. Y eso es lo que verdaderamente termina afectando a la población general, ¿no? A la impresión que tiene sobre la sanidad. Independientemente de que después salgas a decir que se invierte más o menos dinero. Y después, ¿cómo se invierte? Aquí el gerente de lo que me contará sabe que es verdad, porque yo tengo la compañera yo estuve 2 años, yo ahora mismo tengo la plaza de pediatra en La Diana. Yo tengo la plaza y ahora empezó a trabajar otra compañera ayer. Y yo no tengo compañeras desde hace 2 años, que tuvieron que jubilar mi compañera entera la jubilaron por enfermedad, y desde entonces no se sacó ninguna posición, en parte por la pandemia, pero tampoco hubo ninguna persona, no se sacó ningún comunicado ni en el Colegio de Médicos ni en la Sociedad de Pediatría que se sacara una interinidad para cubrirse esa vacante. Entonces, a mí me estuvieron mandando una persona que como mucho abarcaba el 40% del tiempo, con lo cual al final hablamos lo de siempre, que si las listas de espera cada vez son menos, pues porque lo hacen los profesionales sanitarios. Total, que yo llevo sacando el trabajo de la Viena, no dejo ningún niño, independientemente de que sean míos o que sean de los otros, pero no porque me haya ayudado más o menos ni la gerencia ni la dirección médica. Es más, esta compañera mía seguro que cobraba más que yo, porque cobraba la guardia, le cobraba al hospital, más la guardia del hospital, más las horas de salida al hospital, más las cartillas, más los días que le correspondían por exceso de jornada. Quiero decir, eso es dinero y se puede haber ahorrado simplemente habiendo tenido la voluntad de publicar un anuncio en la Sociedad de Pediatría, cualquier cosa que no se hizo. Puedo seguir contando cosas, como por ejemplo, ahora mismo en la vía, yo imagino que el examen en la Felguera será parecido, por lo que me habla mi madre de la Felguera, viene a ser bastante similar. Ahora mismo en la Diana vamos a tener 6 médicos, que son los que tenemos ahora mismo. Pero de esos 6 médicos ya sabemos que uno se va a ir
porque en cuanto pueden marchar de estos sitios que no están bien, ¿cómo puedo decirlo? Que no están bien, no comunicados, porque nosotros tenemos muy buena comunicación, pero que no están bien gestionados, cuando pueden marchar, se marchan. Las últimas 3 personas que tenían, 3 personas en la Viana, que tenían la plaza, y puedo decir nombre y apellidos, y el doctor Saavedra lo sabe, y seguramente el gerente Bernabé también, los 3 se van, con lo cual de las 6 personas ahora, 5 personas que va a haber ahora en la Viana, los 5 son médicos, que ninguno de ellos tiene la oposición, son todos médicos muy jóvenes. Si los van a consolidar en el empleo, no habrán aprendido, no habrán sacado la oposición, con lo cual no tendrán los conocimientos, vamos a llamarlos convalidados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque para eso tienes que trabajar, sino que simplemente tendremos hecho una, no lo quiero llamar chapuza, pero algo así. Me vais a perdonar que no tenga más léxico, pero y que sea tan vehemente. No quiero discutir nada porque estas son cosas así que no tienen discusión. Tenemos que ir abreviando un poco las intervenciones. Sí. Ser un poco más concretos en las preguntas, por favor. Sí, solamente si me permites, porque ya sé que solo querías dar tu opinión, pero bueno, me vas a permitir que yo también pueda dar la mía, ¿no? Entonces, bueno, decirte, yo no sé si te ha parecido un discurso triunfalista. No he sido triunfalista. Pero bueno, no voy a excusarme, o sea, esto, si es un discurso ideológico, es un discurso de mi ideología, porque yo soy una defensora del sistema sanitario público, en donde esté, como médico de familia, como médico de urgencias, como directora, como gerente del servicio de salud, si estoy ahora mismo en este puesto, es porque creo en la gestión sanitaria y creo en el sistema sanitario público, ¿no? Y probablemente pues eso lo transmito cuando hablo, pero en ningún momento soy triunfalista. Si te diste cuenta, en mi discurso creo que ahora mismo hay muchas amenazas contra el sistema sanitario público y que tenemos que estar alerta y por eso tenemos que defenderlo, ¿no? Y poner en valor lo que significa el modelo que tenemos en Asturias. Sí es cierto que, como tú dices, parte de lo que yo he dicho no es verdad, ¿no? Acabas de decir que no te lo crees, no te crees lo que se cuenta de que en un momento dado disminuyeron los especialistas en formación. Yo no dije eso, yo digo que lo que tú dijiste no es verdad. Vale, por eso no te lo crees. Una cosa es que hayan disminuido las plazas de MIR y otra cosa es que hayan disminuido las plazas de MIR porque le dio la gana al tío del Partido Popular. Lo que pasó, que fue así, fue que se disminuyeron las plazas de formación MIR porque se consideró que en las zonas rurales, en las zonas periféricas, no se daba una buena formación MIR para médicos de familia. Yo estaba en la Consejería de Salud y la unidad docente de aquí, los que llevan formación en Asturias, enviaron un escrito al Ministerio, técnicos, no los políticos. Los técnicos en aquel momento enviaron un escrito diciendo que no se estaba de acuerdo desde Asturias, porque se pueden formar en las zonas periféricas y si había algún servicio que no estaba en esa zona periférica, déjame ahora, perdóname. Eso ya me da igual. Bueno. Me vas a decir que lo que... No. Es así, me parece muy bien. Pero desde luego, está diciendo la gente, oye, que no hay médicos. O sea, que no hay médicos en general, hay una falta de médicos, porque se dejaron por la cosa esa. Yo sé que, o sea, tengo clarísimo de que ahí hay gran falacia. Bueno, pues entonces, porque tú sabes, me vas a disculpar. Porque tú sabes, igual que la médica esta que me pusieron a mí de compañera, que no estaba haciendo, los médicos están cogiendo, y los médicos, si soy yo, médico, están cogiendo los trabajos que mejor les convienen. Por ejemplo, están cogiendo los trabajos que mejor les convienen y están yendo a los sitios donde les contemplan. Si tú no ofreces, si a cada pediatra que termina la residencia de pediatría, tú no le ofreces que, bueno, vas a hacer guardias aquí, pero lo vas a hacer la neuropediatría un día,
o vais a hacerla no sé qué más. Eso va en función de las decisiones que tomáis vosotros, no en función de la cantidad de decisiones que salgan. Bien, vamos a permitir, por favor, que alguien más si quiere hacer alguna pregunta. Sí. Buenas tardes. Por cambiar de lado, ¿no? Me gustaría lo primero, yo soy docente. Mi nombre es Hugo Medillas, no tengo nada que ver con el campo de la salud. Y lo que sí que estoy acostumbrado es a escuchar ponencias y charlas. Lo primero que tengo que agradecer al señor Bernabé, porque no conocía el acrónimo de VICA, y sin duda va a ser muy interesante a partir de ahora en mis ponencias, que también doy. Y tengo que decir que según la charla que he escuchado, coincido en que la directora general está dentro de estos adjetivos que ha comentado usted en un primer momento. Esto como comentario. Como preguntas tengo dos. Uno, me gustaría, que tengo la oportunidad de estar aquí, me gustaría saber cuál hubiera sido el presupuesto que la directora general de salud del Principado de Asturias hubiera quedado contenta con él en cuanto al porcentaje referido a este que nos ha mencionado antes, que creo que era del 30% aproximadamente, eran 2.000 millones, creo recordar, en total brutos, ¿no? ¿Cuál hubiera sido un porcentaje que usted diría, fantástico, este es un porcentaje para Asturias para intentar resolver todos estos problemas que han comentado el auditorio, ¿no? Y por otro lado, me gustaría saber qué porcentaje se tiene en cuenta para prevención, porque quizás se me ha pasado por alto. He intentado estar todo lo atento posible, pero quizás con todos los datos que nos ha dado, pues igual se me ha pasado. Muchas gracias. ¿Con qué estoy contenta? Con el presupuesto que tenemos. Tengo que decir que yo empecé la legislatura y justo fue la pandemia, fue la crisis sanitaria. Y nunca, como gestora, he tenido ningún problema en temas de recursos del Gobierno del Principado de Asturias. Y no es un tema ideológico, estoy hablando también como técnico, como gestora. O sea, nunca nadie en el Gobierno durante la pandemia dijo no a salud. Dijo no a salud. Tuvimos todos los recursos materiales y humanos que había, pero los tuvimos. O sea, nadie nos dijo, oye, cuidado, no gastéis ahí o no hagáis esto. Se pusieron todos los recursos encima de la mesa. Y ahora, en este presupuesto que, como dije antes, es complejo porque todavía estamos en la pandemia, no sabemos lo que va a ocurrir, tenemos que recuperar muchas cosas y tenemos que hacer mucha más actividad y al mismo tiempo resulta que han subido los precios de todo. O sea, tenemos ahora mismo un coste de todo muy alto. Y hemos intentado hacer un presupuesto ajustado para ser eficaces presupuestariamente, quiero decir, ajustado, pero que realmente responda a todo esto que se ha puesto encima de la mesa, que lo podamos hacer, ¿no? Y al mismo tiempo, como sabéis, ahora con la negociación que tenemos con las organizaciones sindicales para mejorar también las condiciones laborales de los profesionales. Y todo eso se ha tenido en cuenta en el presupuesto y, igual que pasó en los años anteriores, no hubo un problema de que no haya un compromiso del Gobierno, en este caso, en este Gobierno, porque es el que está conmigo, para poder hacer el presupuesto de salud. Por lo tanto, creo que es el presupuesto que es necesario y que es riguroso en su planteamiento. La prevención está en todo. O sea, la prevención no tiene un espacio en salud. Tú no tienes un servicio de prevención de riesgos laborales o uno de medicina preventiva, pero la prevención, como te estoy entendiendo, de que más importante que curar es cuidar o cuidarse previamente, es decir, el hablar de salud pública, del modelo comunitario, de ir aguas abajo, ¿no? Y de aguas arriba, perdón, y decir, antes de ponernos malos tenemos que tener unos hábitos de vida saludable, tenemos que tener un ejercicio moderado, tenemos que no fumar, tenemos que cuidarnos para evitar ponernos enfermos y tener un problema crónico y suponer un mayor consumo de recursos sanitarios. Yo creo que eso tendría que estar en todo el servicio de salud. Claramente está relacionado con la atención primaria, claramente. Por eso, y con la enfermería de la atención primaria, por eso
necesitamos dar tiempo a nuestros profesionales de primaria y para eso necesitamos tener más profesionales y para eso necesitamos hacer más atractiva Asturias con unas condiciones de organización y laborales adecuadas, ¿no? Entonces yo creo que el presupuesto va en el camino, ¿no? Pero aparte de estar ahí en atención primaria, yo creo que tenemos que empezar a hacer proyectos en común con el resto, ¿no? Hay un proyecto ahora que está muy bien, que es de la unidad de salud mental del SESPA, que quiere hacerlo entre primaria y un colegio. O sea, quiere coger un centro de salud y coger el colegio que está cercano a ese centro de salud, que es de su ámbito, y reunir a los profesionales de primaria con los profesionales del colegio y con los padres, ¿no? Y hablar de qué nos preocupa a nuestros niños, qué queremos enseñar a nuestros niños y a los padres de esos niños, ¿no? En cuanto a esos hábitos saludables y sobre todo para dar una situación de bienestar emocional a esos niños, ¿no? Nos preocupa, como dije antes, las consultas que van en aumento infanto-juveniles en salud mental. Hay que hacer un trabajo de prevención muy importante en los colegios para dar herramientas a esos niños para que tengan una situación mejor, ¿no? Para que tengan una situación de bienestar emocional. Y es un proyecto que vamos a empezar ahora y yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Unir o aunar la parte educativa con la parte en salud, pero en el propio territorio, ¿no? En la cercanía y con los problemas concretos de ese propio colegio, de esos padres, ¿no? En relación a esos niños. Y proyectos como esos son los que creo que tendremos que difundir por toda la organización del servicio de salud. ¿Alguna pregunta más? Hola, yo soy... no iba a intervenir, pero creí que no iba a intervenir más en mi vida, porque me jubilé el 20 de julio. Yo era médico, pero le pedí permiso al presidente de Cauce si debía intervenir y me dijo que sí, que lo hiciera. Yo era médico y fui gerente del servicio de salud, fui gerente del área sanitaria 8, fui jefe de gabinete de un consejero de sanidad. Y lo hago a título informativo a los presentes y sobre todo a aquellas personas que trabajan en el servicio de salud, que es bueno que conozcan cómo funciona su empresa. Y como me he dado cuenta que hay gente que trabaja en una empresa que no sabe cómo funciona, les voy a dar a ustedes una información por una razón muy simple, porque yo estaba allí. Yo estaba en la comisión delegada donde se decide, entre otras cosas, el número de médicos MIR que salen todos los años. Estaba la ministra Mato y le dijimos todas las comunidades que nos íbamos a quedar cortos y nos dijo que no. Después vino el ministro Alonso y le dijimos que nos íbamos a quedar cortos y nos dijo que no. Y de esos barros vienen estos lodos. Pero es que además, en aquella época, que gobernaba quien gobernaba, y no lo voy a decir para que no se crea que estoy haciendo propaganda, insisto que estoy... Si está diciendo el ministro Mato, sabemos quién está a gobernar. Voy a terminar. Mira que te respeta y que está hablando. Un momento, por favor. Estaba en el uso de la palabra este señor. Vamos a dejarlo terminar. Y aquel señor de allí no es muy nada, pero ya se expresó ampliamente. Nada, y ya termino simplemente el recordar a todos que fue la época muy dura, que hubo una crisis económica y tuvimos que todas las comunidades autónomas pues asumir aquellas indicaciones que nos daba el gobierno central y en esta comunidad autónoma tuvimos que reducir 50 millones de euros en sanidad porque asumimos lo que el gobierno central nos pedía. Es decir, asumimos la disciplina con independencia de la ideología. Nada más, pero es una información que me duele que se dude porque es que yo simplemente estaba allí, constato un dato, nada más, eso era lo que quería informar. Bueno, ¿alguna pregunta más?
Kiko, por favor. Sí, bueno, vamos a ver. Buenas tardes a todos y a todas. Yo comencé diciendo de que la semana pasada habíamos tenido aquí a un ponente que denunciaba sobre todo el tipo de lenguaje que favorecía las fake news, las mentiras y demás. Compañero, la gerente dijo que el presupuesto y el acuerdo de gobierno que hay en Asturias está firmado por Izquierda Unida y por el partido que está escalado del caso, el diputado que está escalado del caso y el Partido Socialista. No es cierto que haya dicho la gerente que de forma ideológica defiende al Partido Socialista. En absoluto. No manifestó en absoluto. Dijo textualmente esto. El presupuesto está firmado por el Partido Socialista, por Izquierda Unida y por este partido. Y eso es lo que hay. Eso es un hecho. Eso es cierto. Y nada más. Eso es cierto. Sí, te entendí perfectamente. Que sí. No. Se acabó. Que además, primero, agradecer sobre todo la intervención de todos los de la mesa y que efectivamente tener durante 4 años. Mira, voy a hacer una cosa. He llevado toda la pediatría durante estos 3 años y que todavía resulta que llego para acá y estoy diciendo lo que al final soy yo el que son los demás los que son los demás los que mira, ya te expresaste. Y resulta que todavía ya te expresaste. No, que además yo del presupuesto no te está, lo siento que vaya usted a otra parte, vaya usted por otra parte, vaya usted por otra parte, vaya por favor. No hay ningún problema. Estos problemas suelen pasar en este tipo de actos y de verdad yo creo que en cáncer siempre hay un respeto tremendo por las diferencias, pero con respeto. Lo que no puede verse es provocaciones de este tipo y que todos los que estamos escuchando aquí las intervenciones de la mesa, pues tener que estar soportando este tipo de agresiones y de falsas verdades, como este hombre acaba de decir, ¿no? Es decir, no dijo ninguna verdad cuando hablaba desde el punto de vista ideológico, acusando que la gerente lo hacía desde el Partido Socialista y Corta esto porque no está saliendo. nada más. Entonces, Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y escucharme durante esta tarde. Y espero que lo único que quede claro también a nuestro compañero es que tenemos un buen sistema sanitario formado por profesionales como él y como otros y que tenemos que trabajar por él, porque este presupuesto es de todos, no es de una ideología. El presupuesto de Asturias en salud es de todos y es para todos y es responsabilidad de todos. Así que muchísimas gracias. un segundo que os anuncio el próximo acto que el próximo viene el catedrático de Historia de la Filosofía Contemporánea, Manuel Cruz, que va a presentar el último ensayo que bueno, Manuel Cruz ya estuvo aquí en 4 ocasiones diferentes y es un catedrático de filosofía que viene a presentar su último ensayo bajo el título del Gran Apagón, el eclipse de la razón en el mundo actual, de Manuel Cruz. Bien, este hombre, que es senador independiente por el PSC, había estado primero como presidente del federalismo en Cataluña y demás, y él como filósofo, bueno, y los que hicimos filosofía entendemos muy bien que tenga un compromiso desde el punto de vista digamos aristotélico, que él defiende la filosofía práctica y siempre sus ensayos están dirigidos
como buen filósofo, hacer preguntas sobre la situación que estamos viviendo y cada una de esas preguntas está sugiriendo también algún tipo de soluciones políticas prácticas. Y eso es a lo que se dedica Manuel Cruz, ¿no? Y en este sentido, el comienzo o una de las ideas centrales del ensayo es que a finales del siglo XIX, 1800 y pico, cuando nació la Ilustración y la luz, apareció la razón, fue un proceso de creación y de racionalidad tremenda, y de repente pudimos ver la luz efectivamente frente a la oscuridad del medievo y demás, ¿no? Y ahora mismo Manuel Cruz considera que el grado de incertidumbre de las fake news y de toda la polarización que existe, que está impidiendo efectivamente que la razón aparezca como luz, pues en este momento tenemos ese problema. Y él insiste en que la única posibilidad de mantener esa luz es seguir manteniendo la razón, sobre todo a partir de la ciencia y de los hechos. Es decir, que ese es el único camino que tenemos que seguir. Bueno, pues nada más que... y gracias por escucharme.